Soy Eva, tengo 35 años y mi vida ha dado un giro inesperado en los últimos 5 años. Siempre he guardado una fantasía secreta: estar con 2 hombres al mismo tiempo. Fue durante una charla casual con mis amigas cuando mencioné esta fantasía en voz alta por primera vez. Todas rieron al principio, pero luego noté que les intrigó la idea. Llevo 3 años con mi novio, con quien tengo una relación sólida. Sin embargo, él no sabe nada de mis fantasías. Al principio, pensé que eran solo sueños irreales, pero después de hablarlo con mis amigas, esa idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Debería contarle a mi novio sobre esto o simplemente dejar que permanezca como un secreto en mi cabeza? Lo que me detiene es el miedo a cómo podría reaccionar. Sé que si le dijera que tengo fantasías con otra mujer y que él participe, probablemente lo aceptaría sin problemas. Pero cuando se trata de 2 hombres, no estoy segura de si estuviese emocionalmente preparado para entenderlo o incluso para intentarlo juntos. Temía que pensara que ya no lo quería o que no estaba satisfecha, cuando en realidad solo estaba explorando una parte más intensa de mi propia afectividad que nunca había compartido con nadie. Me quedé pensando en lo que me dijeron mis amigas aquella noche. Vida tenemos solo una. Esas palabras resonaron en mi mente durante días, como un eco constante que me recordaba la fugacidad del tiempo. ¿Cuántas veces había reprimido mis deseos por miedo a lo que pudieran pensar los demás? ¿Cuántas oportunidades había dejado pasar por temor a salir de mi zona de confort? Las semanas siguientes, me sentí decidida a tomar las riendas de mis propios deseos. Fue en ese momento cuando conocí a Lucas. Nos cruzamos en una de esas noches en las que sales sin grandes expectativas, solo buscando distraerte un poco de la rutina. Él tenía esa mezcla perfecta de encanto y desparpajo que hacía imposible no fijarse en él. Rápidamente, nos entendimos y comenzamos a salir juntos. Lucas no era el típico chico con el que solía estar. Tenía una manera de ver la vida que me resultaba fascinante, casi contagiosa. Le encantaba hablar de experiencias, de vivir el momento, de no dejar que la vida se escurriera entre los dedos. Esa actitud suya me hizo recordar las palabras de mis amigas, y con él sentí que finalmente tenía la oportunidad de explorar una parte de mí que había mantenido oculta durante demasiado tiempo. Una noche, mientras estábamos en su departamento, sentí que el momento era el adecuado. Estábamos sentados en el sofá, con las luces bajas y una copa de vino en la mano, charlando sobre nuestras vidas y nuestros sueños. Mi corazón latía con fuerza y su mirada atenta me dio el valor que necesitaba. «Lucas, hay algo que quiero compartir contigo», dije con mi voz un poco más suave de lo habitual. Él me miró con curiosidad, invitándome a continuar. Siempre he tenido una fantasía, algo que nunca le he contado a nadie. Le hablé de mi deseo de estar con 2 hombres, algo que había mantenido en secreto durante años. Mientras hablaba, observaba su reacción, esperando cualquier señal de sorpresa o incomodidad. Pero Lucas no se inmutó. De hecho, parecía aún más interesado. Cuando terminé, él me miró con esa misma sonrisa traviesa que tanto me gustaba. «Eso suena emocionante», dijo, y yo sentí que una carga enorme se desvanecía de mis hombros. Esa noche marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida, una en la que finalmente estaba dispuesta a explorar mis deseos sin miedo al juicio. Y Lucas, con su mente abierta y su actitud despreocupada, parecía ser la persona perfecta para acompañarme en esta aventura. Después de nuestra conversación, la conexión con Lucas se volvió aún más fuerte. Habíamos cruzado una línea que pocos cruzan, abriendo la puerta a un mundo de posibilidades que antes solo existía en mi imaginación. Las semanas siguientes se llenaron de anticipación y deseo, mientras Lucas y yo discutíamos cómo y cuándo hacer realidad mi fantasía. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante de moda en el centro, Lucas me habló de su mejor amigo, Martín. Había sido su compañero de aventuras durante años,
alguien en quien confiaba plenamente. Mientras Lucas me hablaba de él, podía notar que había algo más que simple amistad. Había una complicidad, una historia compartida que los unía. Creo que Martín podría estar interesado en esto también, dijo Lucas con naturalidad, como si estuviera hablando de algo tan común como planear un viaje. Sentí una mezcla de nervios y emoción. No había considerado cómo sería conocer al otro hombre, la tercera pieza de este rompecabezas que estábamos armando. Pero la manera en que Lucas hablaba de Martín me dio confianza. No se trataba de un desconocido cualquiera, sino de alguien en quien él confiaba, alguien que comprendía lo que esto significaba. Un par de días después, Lucas organizó una salida para que conociera a Martín. Me sentía extrañamente tranquila mientras me preparaba esa noche, quizás porque sabía que todo esto estaba ocurriendo de la manera correcta. Cuando llegamos al bar donde nos encontraríamos, Martín ya estaba allí, sentado en la barra, esperándonos. Era diferente a Lucas, pero igualmente atractivo. Tenía una energía más calmada, una especie de tranquilidad que contrastaba con la chispa de Lucas. Nos presentó, y desde el primer momento, la conversación fluyó con naturalidad. Martín era inteligente, divertido, y lo más importante, parecía estar completamente cómodo con la situación. Después de algunas copas y mucha charla, Lucas sugirió que fuéramos a su departamento. Era evidente que la tensión entre nosotros tres estaba creciendo, una corriente subterránea que hacía cada palabra, cada mirada, más intensa. Cuando llegamos, me sentí atrapada en un vórtice de emociones, una mezcla de nervios y expectación que nunca antes había experimentado. Nos sentamos en el sofá, con Lucas a un lado y Martín al otro. Era un momento cargado de posibilidades, y el aire estaba lleno de una electricidad casi palpable. Sabía que lo que estaba a punto de suceder no solo cambiaría nuestra relación, sino también mi percepción de mí misma. Lucas me miró, su mano rozando suavemente la mía, y luego dirigió su mirada hacia Martín, quien le devolvió una sonrisa cómplice. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Lucas, su voz suave pero seria, dándome la oportunidad de retroceder si así lo deseaba. Asentí, con una seguridad que nunca había sentido antes. Este era mi deseo, mi fantasía, y estaba lista para hacerla realidad. Lucas y Martín se inclinaron hacia mí, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Estaba a punto de vivir algo que siempre había soñado, y estaba dispuesta a dejar que el deseo me guiara en esta nueva aventura. A medida que la noche avanzaba, cualquier rastro de nerviosismo que podría haber tenido se desvaneció por completo. Lucas y Martín fueron increíblemente respetuosos con los tiempos, asegurándose de que en cada momento yo me sintiera cómoda y segura. Nunca me presionaron. Todo fluyó de manera natural, casi como si hubiera estado destinado a suceder. Era como si entendieran mis pensamientos y deseos antes de que pudiera expresarlos. Me sorprendió la conexión tan profunda que se creó entre nosotros tres, una armonía que nunca había experimentado antes. Disfruté cada instante, sumergiéndome en sensaciones que solo había imaginado en mi mente. Fue una experiencia intensa y liberadora, una afirmación de mi deseo y de mi derecho a explorarlo sin culpa ni vergüenza. Cuando finalmente terminamos, el ambiente estaba cargado de una satisfacción tranquila. Nos quedamos en silencio por un momento, simplemente respirando y disfrutando de la calma que seguía al torbellino de emociones. Me recosté sobre el pecho de Lucas, sintiendo su corazón latir en sincronía con el mío, mientras Martín acariciaba suavemente mi espalda. No había palabras que pudieran captar completamente lo que habíamos compartido, pero tampoco eran necesarias. Poco después, me levanté para vestirme. Lucas y Martín me miraron con esa misma calidez con la que todo había comenzado. No había necesidad de palabras, solo sonrisas cómplices que decían más de lo que cualquier conversación podría expresar. ¿Estás bien?, preguntó Martín,
rompiendo el silencio mientras me ayudaba a ponerme la chaqueta. «Estoy más que bien», respondí con una sonrisa sincera. «Gracias a los dos, fue perfecto. Hoy me siento la mujer más feliz del mundo». Salí del departamento con una sensación de paz y satisfacción que no esperaba. No había drama ni confusión, solo una sensación de haber hecho algo que había deseado durante tanto tiempo y haberlo hecho de la mejor manera posible. Sabía que esto era algo que nunca olvidaría, no solo por el placer físico, sino por la manera en que Lucas y Martín respetaron mis deseos y necesidades en cada momento. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No era solo la experiencia en sí, sino la realización de que podía ser dueña de mis deseos, de mi cuerpo y de mis decisiones. Me acosté en mi cama, cerré los ojos y con una sonrisa en los labios me dejé llevar por el sueño, sabiendo que había vivido algo extraordinario y que, finalmente, había permitido que mi fantasía se convirtiera en realidad. Los días que siguieron a aquella noche fueron reveladores. Mientras reflexionaba sobre lo que había vivido, me di cuenta de que algo profundo había cambiado en mí. La experiencia con Lucas y Martín no solo había sido un sueño hecho realidad, sino también un espejo que me mostró partes de mí misma que había estado ignorando o reprimiendo durante años. Con mi novio, siempre había sentido la necesidad de encajar en una idea de lo que debía ser. La novia perfecta, la mujer que no se salía de los moldes establecidos. Pero esa noche me di cuenta de que me había estado limitando por miedo al juicio y a los prejuicios. Con Lucas y Martín pude ser auténtica, libre de las expectativas y los temores que me habían atado. Me di cuenta de que con mi novio no podía ser realmente yo misma. Había estado escondiendo mis deseos, mis fantasías y una parte esencial de mi ser, por temor a que él no pudiera aceptarlo. Y en verdad, sabía que él no estaba listo para entender ni aceptar esa parte de mí. Había demasiado prejuicio, demasiadas normas implícitas que nunca podría romper sin dañar nuestra relación. Una tarde, tras haber reflexionado profundamente, decidí llamarlo para que nos viéramos en persona. Era consciente de que la conversación que íbamos a tener sería complicada, pero también comprendía que era algo inevitable y necesario. Cuando finalmente nos encontramos, él percibió de inmediato que algo no estaba bien. ¿Está todo bien?, Drenia preguntó, con esa expresión de preocupación en su rostro que siempre me había conmovido. Respiré hondo y, manteniendo la calma, le expliqué lo que llevaba tiempo sintiendo. Le hablé sobre la importancia de ser honesta conmigo misma, de la necesidad de explorar mis propios deseos y de cómo había llegado a la conclusión de que nuestra relación me estaba frenando. No fue una conversación fácil. Las lágrimas no tardaron en aparecer. Ambos sabíamos que el amor que compartíamos era real, pero también reconocimos que a veces, incluso el amor no es suficiente cuando uno no puede ser completamente auténtico con la otra persona. Finalmente, llegamos a la decisión de terminar nuestra relación de manera respetuosa, con la plena consciencia de que era lo más saludable para los dos. Fue un proceso doloroso, cargado de emociones difíciles de manejar, pero al mismo tiempo, sentí una profunda sensación de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, tuve la certeza de que estaba priorizando mi propia verdad y autenticidad, eligiendo un camino que me permitiría ser fiel a mí misma por encima de cualquier otra cosa. Mientras me alejaba, con el corazón aún pesado por la tristeza, sentí una creciente seguridad en que estaba tomando la decisión correcta. Era consciente de que merecía una vida en la que pudiera ser completamente yo, sin miedo a ser juzgada o limitada por las expectativas de otros. Sabía que el amor verdadero no debería obligarme a renunciar a partes esenciales de mi ser, y que algún día encontraría a alguien que no solo aceptara, sino que también abrazara y compartiera esa versión auténtica de mí. Sin embargo, en ese momento, comprendí que lo más importante era centrarme en mí misma y en mi propio camino. Estaba lista para descubrir quién era realmente
sin las ataduras de una relación que, aunque llena de cariño, me había limitado de formas que no había reconocido antes. Estaba preparada para explorar mi vida según mis propios términos, sin compromisos que frenaran mi crecimiento personal, abierta a todas las posibilidades que la vida pudiera ofrecerme en esta nueva etapa de autodescubrimiento y libertad. Gracias por escuchar esta apasionante historia. Si quieres seguir disfrutando y explorando otras historias emocionantes, te invito a suscribirte al canal. Haz clic en el botón de suscripción para recibir actualizaciones de nuestros próximos relatos de infidelidad. Te esperamos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos compartiendo vivencias reales que inspiran y conmueven.